Mitos y verdades de los audios subliminales según la ciencia. La ley de la atracción es una ley probada. Esto es un mito. Aunque la ley de la atracción se autodenominó como ley, lo cierto es que no tiene ningún respaldo científico y en su definición más global se la define como una práctica del esoterismo, es decir, conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. La ley de la atracción está muy ligada a la superstición e hipótesis no probadas, por lo que no puede considerarse como cierta, ni siquiera ha sido probada la naturaleza y el verdadero entendimiento del espacio-tiempo a nivel universal. Por ende, esto es solo una corriente de ideas. Puede ser cierto, puede que no. Hasta la fecha, no hay pruebas que demuestren estas creencias. 2. El placebo es algo negativo. Mito. Se ha popularizado la mala utilización de términos, creyéndose que un placebo es creer que se tiene resultados, siendo que realmente no hay nada. Este término es algo incorrecto. La definición real de placebo es sustancia que, careciendo en sí misma de acción terapéutica, procede algún efecto favorable en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esta sustancia realmente posee tal acción. Es decir, tú recibes un medicamento o una terapia que de por sí no tiene nada médico, pero al creer que lo estás recibiendo, tus neurotransmisores se comportan de una manera diferente y son capaces de producir químicos que realmente te curen o alivien el dolor. Es algo probado que se suele utilizar en la medicina convencional. Ya habiendo conocido el término, sabemos que placebo y sugestión son cosas totalmente distintas y un audio subliminal sin afirmaciones es capaz de provocar un efecto placebo, produciendo así cambios reales en la persona al creer que está escuchando algo que le ayudará. El subconsciente existe. Esto es un mito. En la psicología actual, el término subconsciente está obsoleto. Ahora se utiliza en fases del consciente, preconsciente e inconsciente. De hecho, Sigmund Freud, que no utilizaba mucho el término subconsciente, desechó este término en el año 1900, ya que se prestaba para confusiones y con razón. Se tiene la creencia de que el subconsciente es un ente todopoderoso capaz de hacer cualquier cosa, cuando realmente se definía como un estado mental difícil de acceder, que albergaba traumas y distintas cosas que el consciente no recordaba, que genera pensamientos que pueden influir en el comportamiento del individuo. Pero no hay prueba alguna de que el subconsciente sea el ente todopoderoso que se especula. Incluso hay una teoría del filósofo Humberto Maturana, quien dice que la mente, el subconsciente, no se encuentra dentro de la cabeza sino alrededor de nosotros, como un ente aparte. Sin embargo, esto solo es una teoría, y la neurología tradicional ha demostrado que los recuerdos, pensamientos, conciencia y emociones están en el cerebro. Todo esto mediante exámenes para determinar la activación neuronal. Los audios subliminales son parte de la brujería y satánicos. Esto es, obviamente, un mito. Mucha gente tiene la creencia de que los audios subliminales tienen relación con la esotería y la brujería, pero la realidad es que los audios subliminales instruyen al cerebro y lo motivan a realizar ciertas acciones que producen cambios en tu cuerpo, como el experimento de Pavlov, que mediante la expectativa logró que un perro produjera saliva ante la escucha de una campana. Es algo similar. Un audio subliminal hecho por el método científico para bajar de peso, por ejemplo, le dirá constantemente a tu cerebro que no tienes apetito, que sientes calor en el cuerpo para que comiences a sudar y perder toxinas, que tienes sed para inducirte a tomar agua y convencer a tu cuerpo de acelerar su metabolismo. Es similar a lo que provoca un placebo, salvo que esto es más parecido a una hipnosis que, como dije antes, envía instrucciones de comportamiento y acción. Y esto es algo comprobable y científico. No tiene nada que ver con la brujería ni la esotería. Aunque claro, ha habido casos de autores subliminales que ponen afirmaciones para que rindas culto a religiones ocultistas, pero son casos aislados, no todos son así. Puedes manifestar cosas materiales con energía. Esto es un mito y realidad a la vez, pero más mito para el ámbito subliminal. He escuchado a mucha gente argumentar que puedes materializar cosas con tu energía cerebral y que aseguran que científicamente pueden convertirse energía en materia, queriendo así convencer a la gente de que los audios subliminales para manifestar cosas son indiscutibles y ciertos. Vamos a ver qué dice la ciencia realmente. La fórmula creada por Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado, indica que es posible convertir materia en grandes cantidades de energía y también funciona en el caso inverso. Es posible convertir energía en materia, pero esta es ridículamente escasa y solo puede hacerse en laboratorios, produciendo partículas sueltas. Además, el cerebro produce a nivel neuronal aproximadamente 15 julios.
Para realizar apenas 1 gramo de materia se necesitan 90 terajulios de energía, es decir, 90 por 10 elevado a 12 julios, lo que es 90 billones de julios. Y a tu cerebro le faltan 89.999.999.999.985 julios para recién crear 1/3 de una moneda de 10 pesos chilenos, lo que no te alcanza siquiera para comprar un pan. Así que ya lo sabes, científicamente no es posible materializar autos, casas, un novio, ni nada de eso mediante la energía cerebral. Si alguien te dice que sí, probablemente sepa esta fórmula, pero esté omitiendo toda la energía que se necesita para crear materia para su conveniencia. O quizás no lo sepa, pero nunca es tarde para aprender, de todos modos. Puedo curar enfermedades con audios subliminales. Esto es un absoluto mito y no es para nada recomendable. Ninguna terapia alternativa debe sustituir una terapia probada y convencional, mucho menos una proveniente de internet, cuyo autor probablemente no tenga conocimiento alguno de medicina. Los audios subliminales deben usarse como complemento para la medicina probada, pero no un total sustituto, ya que su efecto es mucho más lento y no todos los cuerpos son iguales. Un ejemplo de esto es en la psicología. Para un paciente que sufre leves trastornos de pánico o ansiedad, se le puede recetar como alternativa una terapia ocupacional o las famosas flores de Bach o aromaterapia. Sin embargo, a pacientes que padecen severas crisis y trastornos más serios, no les puede recetar terapias alternativas y debe aplicar medicinas más fuertes. Un peligro de usar audios subliminales es el popular caso de visión perfecta o curar problemas a la vista. Si no se conoce el caso particular del paciente, puedes empeorar su condición. Por ejemplo, si un audio está intentando que tu ojo se acorte para curar tu mala vista, asumiendo que padeces miopía, pero que en realidad lo que tienes es hipermetropía, el audio empeorará tu problema. Toda medicina o tratamiento debe ser suministrado por un especialista, sobre todo en estos casos. Los testimonios cuentan como prueba científica. Completamente un mito. Mucha gente respalda diversas prácticas con que hay muchos testimonios positivos, pero el ser humano puede mentir. Si yo te digo que tengo un unicornio y te muestro esta imagen modificada en Photoshop, no quiere decir que sea cierto. Duda de lo que te digan, sobre todo con testimonios que dicen yo pude volar, salté de la ventana y levité, es verdad. Y luego tú saltas y te mueres. Si alguien logró algo fascinante con los audios subliminales, créeme que debe respaldarlo. Y no sé tú, pero si yo pudiese levitar, créeme que habría llamado a la prensa. Todo tiene que estar respaldado y acreditado por instituciones expertas para que sea tomado como cierto. Esto incluso se aplica a la ufología. Los silent no funcionan. Esto es un mito. El audio silent no es lo mismo que un audio silenciado, el cual literalmente le quitan todo el volumen y lo dejan sin afirmaciones. Un silent, por definición, puede hacer referencia a dos cosas. Un audio con volumen por debajo de la música, lo que es la técnica más usada dentro de los audios subliminales, y el poner el audio en frecuencias de sonido inaudible para el oído humano, como ultrasonido e infrasonido. No se sabe a ciencia cierta si un inconsciente sea capaz de captar afirmaciones fuera del rango auditivo, pero es sabido que el ultrasonido es capaz de afectar al cuerpo humano. Si suministras ciertas frecuencias, puede destruir tejido. Se usa para destruir tumores en la medicina, por ejemplo. Por ende, ten cuidado, porque si aplicas un audio en frecuencias muy altas o mal hechas, puedes sufrir daños cerebrales reales. Y ni siquiera sabes si tu cerebro está captando afirmaciones. Mientras que la técnica de bajar el volumen en las afirmaciones es algo bastante usado, sobre todo en el marketing, y podría funcionar perfectamente para suavizar el impacto de una hipnosis constante. Como conclusión respecto a los audios silent, un audio silenciado al 0% no tiene afirmaciones. Los mismos programas de edición de video descartan pistas en blanco. Un audio en otras frecuencias que esté mal hecho puede resultar peligroso y no se sabe su funcionamiento. Y un audio con el volumen bajo podría resultar incluso armonioso para nuestro preconsciente e inconsciente. Por ello, depende de la persona y depende del silent. Los audios en otro idioma no funcionan. Realidad. Las palabras son invenciones del hombre y si no sabes su significado, no provocan efecto alguno en ti. Si yo te digo unturea, kotwaska, rukamidis, ¿qué sientes al respecto? ¿Es una afirmación positiva, un halago, un insulto? Nada, porque es una palabra que me acabo de inventar. Hay quienes argumentan que el subconsciente sabe todos los idiomas.
En la epistemología, específicamente en el idealismo platónico, se propone que nosotros tenemos todos los conocimientos universales al interior de nosotros, pero que al nacer los olvidamos y mediante los sentidos simplemente lo vamos recordando. Es decir, según Platón, tú ya conocías este video, solo que lo olvidaste, pero al verlo de nuevo y aprenderlo lo estás recordando. Sin embargo, si no sabes la definición de una palabra, no podrás recordar completamente su significado. Es como si pusiera algo dentro de una caja negra y te pidiera que recuerdes qué hay adentro. No puedes hacerlo, no hasta que te muestre lo que hay. Entonces lo podrás recordar. Si te digo una palabra, recordarás su forma, su sonido, pero no recordarás qué significa hasta que te lo diga. Pero esto es solo una teoría epistemológica de tantas. Existe también el racionalismo y el empirismo, por ejemplo, los cuales son más demostrables mediante la ciencia, que afirma lo contrario. Somos un lienzo en blanco que conoce el mundo mediante los sentidos o la razón. Sea como sea, ninguna de estas teorías respalda de que sepas todos los idiomas en tu inconsciente desde siempre. No hay prueba de ello. Ahora, si medio sabes un idioma al ser bilingüe, es probable que el audio te funcione, pero debes conocerlo. También existen quienes piensan que la memoria colectiva en nuestro ADN sabe todo lo que nuestros antepasados sabían, pero científicamente, algunos de nuestros genes se van perdiendo conforme pasan las generaciones, es parte de la evolución. Si un audio me funciona, a todos les va a funcionar. Mito. Mucha gente lanza como prueba irrefutable de que si un audio es confiable, porque a ellos les funcionó. Porque a ti te funcionó. Mucha gente que escuchaba los audios subliminales de Rose Subliminal la defendían a muerte porque a ellos les funcionaron y ya se probó que tenía afirmaciones negativas. ¿Esa gente estaba mintiendo? Probablemente no. Verás, a ellos les ocurrió el efecto placebo, es decir, usaban algo que no les iba a hacer efecto, pero ellos mismos al creer que tendrían resultados, los obtuvieron. Si tú escuchas un audio en otro idioma y te funcionó, no quiere decir que sea ley irrefutable de que funcionen, sino de que tú mismo te generaste el cambio pensando en que te funcionarían. Además, debemos considerar que el atribuir algo sin prueba alguna es la falacia argumentativa pros hoc ergo propter hoc. Es decir, la falacia de causalidad falsa. Por ejemplo, no porque le reza al monstruo del espagueti volador por dinero y al día siguiente me den mesada, quiere decir que es una prueba irrefutable de que el monstruo del espagueti volador exista. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Así que no vayas a insultar a alguien que prueba mediante un video que tu autor favorito realmente no pone afirmaciones en sus audios. No te ciegues a la posibilidad de que tal vez tú mismo u otra cosa produjo tu cambio. Tampoco dudes de un audio porque a ti no te funcionó. Recuerda que todos somos diferentes, con diferentes metabolismos y diferentes cuerpos. El único modo de saber si algo es confiable o no es mediante análisis de sonido. Recordemos que los testimonios pueden mentir. Hay una técnica que es mejor que otra. Esto es un mito. A todos nos funcionan cosas diferentes. Todos tenemos cuerpos y funcionamientos biológicos distintos. Hay gente a la que no le funcionan los subliminales con técnica binaural porque no escucha bien desde un oído. Hay otros que no le funciona el enmascaramiento con música con letra, ya que su nivel de concentración es más bajo. No hay una técnica mejor ni una peor. Si a ti no te funciona una técnica, puedes ocupar otra y otra y otra hasta encontrar una que te funcione. La realidad deseada existe. Mito. Hasta ahora, la teoría de un multiverso no ha sido probada, solo ha sido puesto como una hipótesis, y en el caso de que exista, aún no tenemos la tecnología siquiera para realizar un manejo del propio espacio-tiempo en nuestro universo ni nuestra dimensión. La misma computación cuántica aún se está desarrollando y enfrenta varios problemas. Por ende, un viaje mediante audios subliminales resulta muy similar al esoterismo, y la ciencia no lo respalda. Tiene que ver con la hipnosis realidad. Un audio subliminal te envía instrucciones repetitivas y constantemente te van a condicionar en tu cuerpo y tu mente para realizar diversas funciones. Es similar a la programación mental, el proyecto MKUltra y otras prácticas psicológicas, salvo que la bioquinesis lo hace en formato subliminal y tiene la instrucción de instruir al cuerpo, es decir, hacer que cambie parte física mediante la inhibición o producción estimulada de químicos o reacciones. ¿Hay personas inmunes a los audios subliminales? Realidad. Existe gente a la que no le funcionan los audios subliminales. En estos casos, es recomendable que usen otras técnicas para cambiar sus rasgos o conductas. Por ejemplo, hipnosis directa, meditación, visualización, entre otras cosas que pueden producir la bioquinesis. No solo existen los audios subliminales para ello, no obstante son un gran facilitador. ¿Los tulpas son espíritus? Mito. Según la ciencia, los tulpas son alucinaciones hechas de sugestión. Incluso dentro de textos de la India, se describe como algo irreal, creado solo en la mente. La periodista Alexandra David Neal, por ejemplo, afirmó: "No hay nada extraño en el hecho de que yo pueda haber creado mi propia alucinación. El tulpa entonces está dentro de nuestra mente y es posible verlo y oírlo".
pero no es un demonio ni un ente de energías que pueda herir al resto. Puedo afectar a alguien si escucho subliminales. Según la ciencia, esto es un mito. Hay muchos audios para que los padres sean menos estrictos o para gustarle a alguien, pero no se puede afectar a alguien por algo que tú estás escuchando. Tal vez puedan hacerte ver como una persona más confiable y en consecuencia que tus padres sean menos estrictos y sobreprotectores. O uno que te haga producir feromonas y te vuelva una persona más agradable para la persona que te gusta, pero no va a influir directamente en la otra persona, sino solo en ti. Sobre todo si escuchas el audio en secreto. Si lo hicieras, sería similar al esoterismo y la brujería, ¿no crees? Pero como he dicho antes, no hay nada que lo pruebe. Basta con leer la descripción de un video para confiar en el audio. Mito. Muchos autores ponen afirmaciones en la caja de descripción. Sin embargo, y si no son las que aparecen en el video, yo puedo venderte un audio diciendo que tienen afirmaciones para cambiar tu color de ojos a ámbar, pero en realidad te pongo un audio vacío. No es suficiente para confiar en alguien, recuerda eso, amigo mío. Debo estar relajado para que me funcionen los audios. Mito. Aunque a mucha gente le funciona mejor, no es completamente necesario. Incluso hay personas a las que les funciona mejor cuando están vulnerables, tristes o colapsados, ya que es cuando las personas buscan una solución y la aceptan de mejor modo. Esto es muy usado en sectas o en técnicas como el MK Ultra, pero en realidad todo depende de la persona, y aunque yo recomendaría hacerlo en un estado de relajación, muchas veces las ansias porque el audio acabe y poder ir a hacer otra cosa puede influir negativamente en los resultados. Por eso, todo depende de cómo le funcione mejor a cada uno. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Completamente un mito. Neurológicamente se ha demostrado que con solo abrir y cerrar tu puño ocupa mucho más que el 10% de las regiones cerebrales. Esto es sencillo de demostrar mediante un escáner y solo mediante un daño cerebral grave se mantienen áreas completamente inactivas, pero cada región del cerebro está en uso. Y aunque solo es un porcentaje de las células cerebrales las que se usan para pensar, el resto tiene otras funciones, pero no hay áreas inútiles dentro de nuestra cabeza, así que sí, la película Lucy es solo ficción. El subconsciente no entiende la palabra no. Mito. Se cree que el subconsciente no entiende la palabra no, pero pese a que ya aclaramos el uso de la palabra subconsciente, analicemos si nuestro preconsciente e inconsciente comprende esa palabra. La gente que piensa ello argumenta que, por ejemplo, la frase no pienses en una manzana roja te hace pensar en una manzana roja, pero esto es solamente un mito. Esa imagen mental creada se contradice de inmediato por el no antepuesto para posteriormente llevar a cabo una acción a corto plazo, hecho corroborado en la programación neurolingüística, específicamente por el Dr. Richard Bandler y Javier Pirla. Un ejemplo de esto es: hijo, no cruces la calle. Obviamente el cerebro debe entender lo que dice la frase para negarla y desechar el impulso de cruzarla. Una negación tajante como el no tiene bastante influencia en el ser humano, pues asocia todas esas advertencias de peligros que a lo largo de nuestra vida y de generaciones como humanidad hemos experimentado. La palabra no, hablando desde la ciencia y el condicionamiento, causa la reacción de rechazo y peligro a la frase que prosigue, sobre todo si se dice de un modo convincente. Tiene mucho más impacto y, bajo mi perspectiva, es ideal para desechar de modo tajante los malos pensamientos o tristezas, ya que es un impedimento al que estamos condicionados a rechazar. Recordemos que en el idioma español, en una frase en negación, el no va antes que la instrucción, englobándola para una disuasión correcta. Tanto semánticamente como en un condicionamiento del día a día, el no es interpretado por el cerebro. Además, ¿te imaginas en un tribunal el juez considera inocente a un asesino porque la víctima le dijo no me mates? Y como un mito de internet dice que no entendemos el no, la culpa fue de la víctima. Es un gran mito que debería ser eliminado, ya que subliminalmente puede disuadir de mejor manera a conductas como fumar, beber u otras prácticas. Un audio con afirmaciones malas puede ser bueno. Realidad, siempre y cuando se le informe a la persona que se le está administrando algo nocivo. Un audio subliminal con afirmaciones negativas puede ser bueno. Es una afirmación bastante polémica en el mundo subliminal, pero vamos a ver. Una comparación son las vacunas. Cuando te inyectan, te están dando una dosis más suave del virus contra el que te están inyectando. Parece contraproducente, pero espera. Cuando tienes una dosis del virus en tu cuerpo, tu sistema inmunológico reacciona contra él y sabe cómo vencerlo. De tal modo, cuando llega a ti el virus de verdad, tu cuerpo ya sabe cómo lidiar con él. Es por eso que algunas veces tras vacunarnos nos da un pequeño resfriado o malestares. Varios autores subliminales especulan que un audio con afirmaciones levemente benignas puede ayudarnos a
enfrentarnos mejor a situaciones reales de daño emocional, pero siempre debería darse un modo transparente para que la persona conscientemente sepa que está recibiendo un estímulo que le ayudará a ser más fuerte, de modo que pueda descontinuarlo si es algo muy invasivo. La intuición es suficiente para decir que un autor no es confiable. Falso. La intuición muchas veces falla y se mezcla con el prejuicio. Hay varios factores sociales que definen a nuestro cerebro a rechazar o aceptar a alguien, factores físicos como psicológicos. Si hay alguien que luce similar a un delincuente que viste varias veces en la TV, de manera inconsciente asocias a esa persona a algo malo y puede que pase aún sin saberlo. O alguien que repite un modismo que usaba tu enemiga de primaria, lo asociarás a algo negativo y eso puedes tomarlo como intuición, aunque la persona sea inocente. Yendo más allá, decir que un autor no es confiable porque te da mala espina no es un argumento válido. Por ejemplo, en este experimento social, la intuición de estos niños los lleva a decir que la muñeca delincuente o la muñeca malvada es la de piel oscura. ¿Por qué? Porque la sociedad solía decir que la gente de raza morena era mala y no tenía alma. Esto hizo que los niños de ese experimento atribuyeran a esos comportamientos a los muñecos por su prejuicio, porque son muñecos, ¿cómo van a cometer un delito? Así que no, muchas veces la intuición se confunde con el prejuicio y es algo totalmente subjetivo. Si vas a desconfiar de alguien, hazlo con razones válidas o por lo menos no difundas tus prejuicios para que otra gente comience a dudar, ya que ese autor no tiene la culpa de que tú le detestes sin razón. Mejoras el ejercicio de descubrir por qué te produce rechazo. No te gusta cómo se viste, no te gusta su color de piel, le tienes envidia, no te gusta cómo se expresa. Eso ha sido todo. Comenta qué te ha parecido el video. Comparte para informar a más personas. Si eres una persona espiritual o científica, puedes debatir libremente en los comentarios, aportar más pruebas e incluso preguntar otros mitos y verdades, pero hazlo siempre desde el respeto. Sígueme en mis redes sociales, no olvides suscribirte. Un abrazo y un beso.